Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 25 de octubre. Hoy vamos a finalizar, con la gracia de Dios, este curso de Historia de la Iglesia en la Vicaría Monseñor Romero, ya en Soyapango. Nos corresponde estudiar ahora la Iglesia de Monseñor Romero. Es un título que no lo va a encontrar en otro lado, canónicamente no, pero hay derecho para poder entender cómo era la Iglesia, no solo la arquidiócesis, la Iglesia de Monseñor Romero. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Por eso, a partir de hoy les propongo, vamos a empezar a estudiar desde los primeros momentos de Monseñor Romero. Me he propuesto hoy poner como homilía la misa única, la primera misa única. Eso fue el 20 de marzo de 1977. ¿Con qué finalidad una misa única en toda la arquidiócesis? Porque el 12 de marzo asesinaron al padre Rutilio y la Iglesia, por voz de Monseñor, tiene que tomar todo el poder, sacar todo el poder de la Iglesia, y esta es una de las pruebas de que la Iglesia tiene poder. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa solariega de la diócesis. El más humilde de toda la familia, escogido por Dios para ser el signo de la unidad, este obispo les agradece cordialmente de estar dando con él al mundo que espera la palabra de la Iglesia. La palabra de la Iglesia que no solo sale de los labios, sino que se proclama por toda esta significativa presencia en la única misa de este día. Queremos con esto darle todo el valor que tiene la misa de todas nuestras parroquias, de todas nuestras capellanías. El valor que tiene la misa cuando una familia doliente la pide para su deudo que va a ser enterrado, o para darle gracias a Dios por el cumplimiento de 15 años de una jovencita, o para bendecir el matrimonio de dos que se aman hasta la muerte. La misa está recuperando en este momento todo su valor, porque quizá por multiplicarla tanto, la estamos considerando simplemente muchas veces como un adorno y no con la grandeza que en este momento está recobrando. Yo creo que desde aquí los que están participando en esta misa única sentirán qué es la misa. El hecho es, hermanos, y sean bienvenidos también aquellos que no tienen la fe en la misa y están aquí. Sabemos de muchas personas que están aquí sin creer en la misa, pero que buscan algo que la Iglesia está ofreciendo, y la Iglesia se alegra de poder ofrecer ese algo que la humanidad busca sin saber que lo tiene tan cerca en cada misa que se celebra. En cada misa que se celebra hay un doble banquete: el banquete de la palabra que evangeliza y el banquete de la Eucaristía, pan de vida que alimenta al hombre. No es otra cosa lo que estamos haciendo ahora
en esta iglesia peregrina vestida de morado, de penitencia, hacia la Pascua, hacia el Cristo que resucita porque ha muerto por nosotros. La misa es Cristo. Lo que buscan aquellos que no creen en la misa, óiganlo de una vez. Lo que ustedes han encontrado hoy es a Cristo. Yo quisiera comparar esta muchedumbre con la primera lectura de hoy. Es el pueblo que va de la esclavitud de Egipto y canta la Pascua al llegar a la tierra prometida. Y esa es la misa, un encuentro con la tierra prometida, una respiración de esperanza. Y mejor todavía, con el hijo pródigo del Evangelio que se acaba de proclamar. El hijo pródigo es cada uno de nosotros, es el pueblo, es el que va buscando muchas veces liberaciones falsas, es el que va buscando la felicidad porque Dios nos ha creado para la dicha, para la felicidad, y al no encontrarla se sale de la casa del Padre como el hijo insensato a buscarla en el mundo, viviendo en la opulencia, en la vanidad, en el desorden, en el libertinaje, y no encuentra más que el vacío. Qué bella figura del hombre buscando felicidad fuera de Dios. Buscando trabajo no encontró más que ser el guardián de cerdos. Así hay muchos hombres, como cuidadores de cerdos, adoradores de falsos ídolos, hombres que no encuentran la llenura de su corazón con las cosas de la tierra. Ojalá esta misa en la que se ha proclamado el Evangelio de esta Cuaresma, el Hijo Pródigo, haga pensar a tantos, tal vez al venir a esta misa única, atraídos por algo llamativo, no encontramos en el mundo la felicidad. Vamos a ver si en esa misa, si en esa iglesia se nos ofrece algo que de veras responda a esta ansia de felicidad. Y les decimos, hermanos, que si ustedes tienen fe, aquí encuentran la respuesta. La misa es Cristo que evangeliza. La misa es Cristo que da su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Estas dos cosas son la misa. Estamos en la primera parte, precisamente, la palabra de Dios, llamando a los hombres para que comprendan que en su palabra está únicamente la solución de todos los problemas políticos, económicos, sociales, que no se van a arreglar con ideologías humanas, con utopías de la tierra, con marxismos sin horizonte, con ateísmos que prescinden de la única fuerza. La única fuerza que puede salvar es Jesús, que nos habla de la verdadera liberación. Una misa única. En toda la arquidiócesis, ese 20 de marzo de 1977, no hubo misa en ninguna parroquia, en ninguna ermita, en ningún otro lugar. Una misa única. Yo sé que muchos de ustedes no están en el contexto de esta misa única. Yo sí, ya había nacido, ya tenía 16 años y fue una misa que estremeció las conciencias de muchas personas, en especial del gobierno. ¿No tenía esto planificado Monseñor Romero? No. Monseñor Romero tomó posesión el 22 de febrero de 1977. El 12 de marzo, apenas 24 días después de haber 20 días después de haber tomado posesión como arzobispo, Monseñor se da cuenta de esta trágica noticia. Un sacerdote y 2 compañeros asesinados en el camino que va de Aguilares al Paisnal. Las primeras noticias, las que difunde el gobierno, decía que habían sido disparos de escopeta
Como quien dice, pudo haber sido el dueño de la finca de caña, de las haciendas de caña, porque el padre Rutilio tenía problemas con ellos. Monseñor monta un proceso de investigación y dice, el padre Rutilio fue asesinado con balas del fusil G3, que es derecho exclusivo de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda. Y empezó una tensión. Aquí nace una tensión. El gobierno miente. Tiros de escopeta, fusil G3, arma oficial. ¿Y qué hacemos? Nos han matado a un sacerdote, a Nelson Rutilio y a Manuel Solórzano. ¿Qué hacemos? Y hay reuniones, según algunos libros que se han escrito sobre esta situación, hablan de que fue una religiosa. Creo que estamos hablando de alguien que no tenemos el nombre. Una religiosa fue la que dijo, ¿y por qué no hacemos una misa única? Y Monseñor Romero aceptó. Esta misa del 20 de marzo es un derecho que tiene la Iglesia. Para eso existe el derecho canónico. La Iglesia no está sometida a la constitución política de ningún país. La Iglesia tiene su propia constitución política, es el derecho canónico. Y Monseñor dice, hagamos esta misa única. Así venga el Papa, así venga el nuncio y la conferencia episcopal entera, no pueden quitarle esa facultad al arzobispo. Hagamos una misa única. Que nadie tenga la oportunidad de ir a escuchar a aquel padre. No, me van a escuchar a mí, arzobispo de San Salvador. Temeroso como era Monseñor, comenzó esta misa única convocada en catedral. No cabe la gente adentro, hay que hacerla afuera. Fue una convocatoria para decirle a los que estaban sufriendo por el asesinato de Rutilio, decirle a los que tenían algunas falsas esperanzas en Rutilio, y decirle al gobierno con todo su aparato, esto no se queda así. Y el mundo supo de esta noticia y sigue sabiendo de esta noticia. Una misa única. Y Monseñor va a aprovechar para hacer una catequesis. ¿Qué vienen a buscar ustedes aquí? Si no saben qué vienen a buscar, yo les voy a decir qué es lo que pueden encontrar. Aquí van a encontrar, aquí encuentran, aquí está Cristo. Esta es la Eucaristía. Monseñor Romero tiene bien claro, es un sacerdote formado en Roma, 2000 libros de su biblioteca personal, 62 años, 60 años de edad en este momento. Claro que tiene toda la conciencia de lo que es la Santa Eucaristía. Explica que hay dos partes: la liturgia de la palabra, el pan de la palabra, y la liturgia eucarística, el pan de vida, la Santa Hostia. La Eucaristía, para los hermanos que no son católicos, no es un culto. Hasta ahí hemos llegado hoy. A ver, ¿quién llena más los templos? ¿La iglesia evangélica o la iglesia católica? La iglesia evangélica a veces está a reventar y hacen 3, 5 cultos el domingo. La misa tal vez no se llena tanto, pero no es lo mismo un culto que una misa.
que una santa misa, que una santa Eucaristía. Monseñor Romero explica, la primera parte sí es parecida a cualquier culto, el pan de la palabra. Ajá. Y la segunda parte, el pan de la Eucaristía, el pan de vida. Ajá. Y el misterio. Ahí los hermanos evangélicos se nos quedan pequeños. Tienen pan de la palabra, por supuesto. Y tienen oración y tienen ofrenda, sí, se parece. Pero en nosotros, en la Iglesia Católica, hay un misterio. Hay unas hostias que se convierten en el cuerpo de Cristo. Hay un vino que se convierte en la sangre de Cristo. Eso no pasa en otros lugares. Eso solo sucede en la Santa Eucaristía. Claro, como nuestros sacerdotes, obispos, muchas veces no le dan tanta importancia a la catequesis como le da Monseñor. Pareciera que nos comparamos. Lo mismo me da aquí, lo mismo me da ir allá. No es lo mismo. Una cosa es un culto, otra cosa es la Santa Eucaristía. Y Monseñor está aprovechando en esta misa única para explicar qué es la Santa Eucaristía, pan de la palabra, pan de la Eucaristía. Son dos banquetes, le llama él. Vamos a seguir escuchando esta homilía, porque esta homilía del 20 de marzo de 1977 tiene la característica, en palabras del padre Chencho Alas, algunos lo conocen, en esta homilía, en esta Santa Eucaristía, Monseñor Romero se hace pueblo. Palabras del padre Chencho Alas. Vamos a ir escuchando, primero Dios, esta homilía 20 de marzo de 1977. Seguimos con la catequesis de San Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 8, capítulos del 1 al 11, dice lo siguiente: Ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su carne condenó el pecado. Así, la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz. Porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, sino ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está... Si Cristo está con ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda lo que le explicaba ayer. Usted no necesita ser un gran filósofo, no. Pero hay que entender que la filosofía griega sigue viva en medio de nosotros. Sigue diciendo cosas como estas: hombre interior, espíritu, carne, espíritu. Esta es una influencia griega. La filosofía de Platón está influyendo a Pablo y tiene todo el derecho. Pablo es un ciudadano griego. Tiene la cultura griega, tiene la sabiduría griega. Cuando oímos hablar a Pedro, hay que escuchar a Pedro en los discursos. Tiene varios discursos Pedro. El discurso del Pentecostés. Varones de Galilea. Todo el discurso, ahí no aparece absolutamente nada de Platón. Cuando le encarcelan y le dicen que no debe andar hablando sobre Jesús, Pedro da un discurso. Ahí no hay nada de Platón. Pero Pablo sí tiene mucho de Platón. ¿Vale la pena lo que escribe Pablo? Claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque él habla de su experiencia. Él antes era así y ahora es así. Claro que hay una conversión de Pablo, pero no conversión al cristianismo. Eso ya lo hemos explicado, y si no, pues busque el video que se llama San Pablo y sus escritos, aquí en el canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Ahí yo explico cómo el doctor Antonio Piñero, cómo él entiende que Pablo nunca llegó al cristianismo tal y como lo vivimos usted y yo. Claro que se convirtió, era perseguidor, pero no se convirtió al cristianismo como usted y yo lo entendemos hoy. Era muy temprano, nos lo mataron muy temprano a Pablo. Ni siquiera Pablo se sometió a la doctrina de los 12 apóstoles, tampoco. Pero la iglesia lo tiene como grande pilar, dos pilares, Pedro y Pablo, los dos apóstoles. Ahí están enterrados en la basílica en Roma. Cada uno tiene su basílica, la basílica de San Pedro y la basílica de San Pablo. Hay una conciencia del aporte que dio Pablo para la fundación de la iglesia. Pero Pablo no es cristiano como usted y como yo. Pablo creyó que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo judío. Usted y yo no estamos en esa sintonía. Jesús no es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, no. Nuestro Mesías es el Mesías universal. El Mesías judío tenía la misión de restablecer el reino de Israel. Tenía que unificar las 12 tribus y hacer un gobierno ejemplo para todo el mundo. Esa era la misión. Pero esa misión Israel no la tiene, no la ha cumplido. Fue infiel en todo el Antiguo Testamento. Y por eso cuando llega el momento en que aparezca Jesús, es Dios en persona. Los judíos no lo entienden así, ni lo quieren entender así. Jesús viene y anuncia otro tipo de Mesías. Él se convierte en otro tipo de Mesías. No el Mesías judío, sino el Mesías cristiano. El Mesías judío iba a restablecer las 12 tribus de Israel. Iba a ser un nuevo reinado como el del rey David. Este Mesías universal hace de todos los pueblos el pueblo de Dios. Bonita la experiencia de Pablo, por supuesto valiosa. Él entiende que una vez lleno del Espíritu Santo, se muere la carne. ¿Está bien? No manda la carne, manda el Espíritu. Y así tiene que ser nuestra vida. No nos debe mandar la carne, nos debe mandar el Espíritu. Y vamos a seguir estudiando esta catequesis de Pablo en la carta a los Romanos.
Vamos al Evangelio, ya saltamos al capítulo 13 de Lucas. Lucas 13, del 1 al 9, dice lo siguiente. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuidado, yo no los voy a convertir a ustedes, pero cuidado con la ley de compensación. Cuidado. El que la hace, la paga. Cuidado. Cuidado porque tenemos el libro de Job, que sufrió sin haber hecho nada malo. Hay que leer todo el libro de Job. Cuidado. Esos 18 galileos, esos galileos que Pilato los masacró, los degolló en el templo, mezclando la sangre de ellos con la sangre de las víctimas que estaban presentándose en el altar. Aquellos galileos eran más pecadores que los demás. Cuidado. Aquí lo que Jesús está diciendo es: no murieron porque eran pecadores. Murieron porque ahí sí, porque allá hay un pecador, Poncio Pilato, pretor romano, como el abogado, el representante del imperio. Él fue el que cometió el pecado, no las víctimas. Las víctimas eran igual que usted y yo, estaban ofreciendo el sacrificio, eran de Galilea, pero Pilato quería hacer sentir su poder. ¿Qué manera de hacer sentir su poder? Ir a matar a los que están haciendo el sacrificio. Esos galileos no murieron por sus pecados. No, murieron por el pecado del otro. Cuando usted dice ley de compensación, es que de aquí no te vas hasta que pagues todo. Cuidado. Cuidado, porque usted al decir eso y al creer esto, está dudando de la misericordia de Dios, y eso es un pecado grave. Cuidado. Para la vida y para la muerte no cuentan los pecados de nadie, ni los suyos ni los míos. La muerte va a llegar, pero no va a llegar porque yo tengo un montón de pecados. No, la muerte va a llegar. Si yo la busco, va a llegar porque yo la busco. Y si no la busco, va a llegar porque yo no la busqué.
La muerte va a llegar. Yo tengo 64 años. No tomo ni una sola pastilla. Duermo como un bebé. No tomo pastillas para dormir, lógicamente. No me levanto en la noche. ¿De qué me voy a levantar si en la noche es para dormir? Muchos quisieran tener la dicha que yo tengo. No es porque yo tenga menos pecado que ustedes. No. Eso es un sistema de metabolismo. Pero eso es... Yo no he hecho nada para eso. Lógicamente no tengo una vida desordenada, pero desde niño no he tenido una vida desordenada. Otros tal vez tienen una vida desordenada y son más sanos que yo. Otros tienen una vida medio desordenada y se meten 10, 14 pastillas todos los días. Y cuidado, y comen esto y porque se... No es la ley de compensación. Nadie muere porque tenga pecado bastante o poquito. No es esa la condición. Mueren porque allá hay un pecador, Poncio Pilato. Y si ustedes no se convierten, morirán de la misma manera. Si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que aquellos 18 que murieron aplastados cuando se derrumbó la torre de Siloé, creen que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? No, es que no tenían culpa. Es que un error en la construcción hace que el edificio se desplome. No es la culpa de ellos, de los que murieron aplastados. Es un error de construcción. No hay ley de compensación, eso estoy diciendo yo. Son causas naturales, humanas. No es que Dios hizo derribar la torre. No, ese Dios no existe. Eso así lo entendían en el Antiguo Testamento. Nosotros cristianos no debemos entender a Dios así. Viene un temporal, Melissa, y está destruyendo Haití, y entonces Dios está castigando a Haití. Falso. No, Dios no castiga. Nosotros hemos calentado la tierra. 1 grado, 2 grados. Nosotros tenemos la culpa. Estados Unidos tiene la culpa. China tiene la culpa. Rusia, todos tienen la culpa. Tenemos la culpa. Porque no cuidamos nuestra casa común. El Papa lo dice muy bien en su encíclica Laudato Si. Nosotros tenemos la culpa. Esa torre no es culpa de los que murieron aplastados. No es castigo de Dios. No, los terremotos son naturales. Lo que pasa es que nosotros hacemos casas débiles. Los temporales son causa natural. Pero el desastre no es el que haya un temporal. El desastre es que yo hago la casa donde pasa el temporal, porque no tengo otro lugar donde hacerlo. Entonces el pecado es mío, porque yo a esa gente no le he ayudado a que no viva en los barrancos. Claro que se desbordan los ríos, claro que se derrumban los cerros. Es lo natural toda la vida, millones de años, y la tierra se desborda, se derrumba, los ríos se desbordan. La ley de compensación es otra cosa. Nosotros no debemos tener en cuenta esta ley de compensación, porque si más cree usted en la ley de compensación, menos duda en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no tiene medida. Y Jesús termina esta pericopa poniendo una parábola de la higuera. Le llamamos higuera estéril. Los estudiosos se dividen en: ¿es una higuera estéril? Usted conoce lo que le llamamos los palos machos, ¿verdad? Árboles machos. Es un palo que es de mamón y pasan los años y no da fruto. ¿Qué hace el campesino? Lo corta para leña. Si no da fruto, yo quiero fruto. El caso de la higuera se divide en dos opiniones. Por 3 años he venido yo a buscar fruto y no hay, córtala. Espérese. El higo puede tardar hasta 4 años para que empiece a dar fruto. Es natural. No ha llegado la hora. El viñador sabe de plantas. Córtala, le digo. No, espérese. Lo voy a cuidar otro año más. Le voy a labrar la tierra alrededor. Le voy a aflojar la tierra para que las raíces se extiendan más. A lo mejor da fruto. Si pasado el 4º año no da fruto, la cortas. Es algo natural. Lucas es un médico
es una persona preparada y trata de dejar en la comunidad una sensación de que lo natural merece su tiempo. Lo natural, ir a presentar un sacrificio. Lo natural, estar trabajando bajo la torre de Siloé. Es natural, yo que necesito trabajar. Pero pasan cosas. Allá, el pecador Pilato masacró a los galileos. Aquí, los constructores hicieron mal la torre. Y aquí, la higuera todavía no le ha llegado su hora. Es natural. Natural que alguien trabaje, natural que alguien ofrezca sacrificios, es un religioso. Es natural que la higuera todavía no llegue el tiempo de producir higos. Si pasado el tiempo no hay fruto, córtela. Pero espere. No ahora, no la corto ahora, espérese. Es que yo soy el viñador, yo soy el que sabe de agricultura. Espérese, todavía no ha llegado la hora del fruto. Si pasado el otro año, si pasado ya el cuarto año, la higuera no da, entonces, córtela. De usted y yo, lógicamente, Dios espera frutos. No damos fruto al fuego, ¿y qué otra cosa nos queda? Lo más hermoso de la vida es pasar dando fruto. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.